Non è la felicità che conta, non è per la felicità che si fa la rivoluzione. Pierpaolo Pasolini, il mio amico. La página por donde has abierto este libro no es una cosa, ni siquiera una imagen de cosas, porque es una página virtual. Sin embargo, es texto, contextuado en su particular medio, uso, interpretación y habla, jerga, que genera. Scripta manem. Y estos escritos también permanecen, aunque de otra manera. Es decir, en tiempo real, histórico. El tiempo de lo que acontece, lo que transcurre, sobre espacios geométricos y emotivos reales. Este instante que pasa mientras escribo o mientras estoy ahora hablando. Este lugar en donde hoy me he despertado, garante de los lugares de la memoria, mi memoria, y de la memoria de nuestros antepasados. Un texto cultural en el más amplio sentido del término, un texto que da cuenta de una vida en desarrollo, en diálogo originario con la naturaleza. Y eso es lo que entendemos por progreso. Página virtual que simula el mundo de las cosas y la organización dentro de ese mundo supuesto, que es el tuyo y el mío. Asume uno, por tanto, un riesgo si abre una puerta, porque la tentación de lo desconocido atrae más que retiene el miedo, ese miedo a lo que está todavía oculto. Ahora, al abrir esta página, a punto de desvelarse, para ti, puede dar comienzo ahora un tránsito posible, desconocido, o descubrirse una vía de escape, de huida o de fuga, ahora. Simulando salto anunciado cuando se mira hacia adentro, desde un protector afuera, creyendo ver lo que hay al comienzo de un camino por recorrer, que es misterio y pasión por saber y conocer, un camino por recorrer, al final del que cada lector ha situado su particular Ítaca, como yo lo hice cuando me propuse escribir este texto. Se abre una puerta o ventana, se descubre una brecha en la cosa, porque se siente necesidad de ampliar el campo de visión o de pasar hacia una brecha en cosas que no son cosas, ni juego de cosas entre cosas. Se abre algo porque se siente necesidad de ver o de pasar, mirar hacia otro sitio, pasar a otro lugar. Se asume también riesgo ante la página abierta. Y si la página es virtual, se siente uno especialmente más inseguro. Naciste como yo en el mundo y te adaptaste a ese mundo. No había otra forma de nacer. En el medio natural donde viviste tus primeros años, primeras sensaciones y primeras contradicciones, dudas, pero también primeros efectos. Entonces no eras virtual, ni necesitaba serlo. Te bastaba jugar soñando. Eras algo que pisaba tierra, una cosa entre las cosas que descubre la naturalidad de la naturaleza. Me alegra poder escribir el texto de bienvenida
a este sitio oficial de la Universidad Complutense de Madrid supone para mí ver cómo se han ido consolidando proyectos consecutivos, no siempre encadenados, sueños críticos, pretendidamente responsables, con origen en el año 1975. Dialogando con las cosas, fui aprendiendo el lenguaje de las cosas. Lenguaje que no siempre daba sentido al discurso académico institucional, la cultura oficial. Esas mis contradicciones o mis cotidianas cosas atrapadas en mis sueños, a las que poco a poco iba proclamando autónomas. Una vez demostrada su inocencia, una vez que iba asumiendo el proceso de contaminación que llamamos educar y aprender. Mi saludo de bienvenida ha de ser necesariamente literario. Hablando de lo que creo saber, estoy hablando de aquello que desconozco, confesando públicamente mi ignorancia. En aparente silencio, porque a estas alturas de mi vida intelectual y profesional, confío más en los textos por narrar y escribir, sin soporte reconocible. Desconfío de aquellos otros que circulan como excluyente legitimidad discursiva. Confío más en el discurso de la vida cotidiana, pero también en los subdiscursos de las diferentes opciones a nuestro alcance. Textos por narrar, textos por escribir, y en las aventuras por tener, en las experiencias a disfrutar. Sería un error pretender contar mi historia de vida académica e intelectual de los últimos 40 años, prescindiendo de la huella que a lo largo de todo este tiempo han dejado en mí, rectificando mi proyecto originario de historia, las historias cómplices que he compartido, por acción o por omisión, la historia vivida, como registrada, de cada uno en particular. Más bien, creyendo que lo nuevo ya estaba en mí, cuando aquello que me iba haciendo fuerte siempre estuvo girando en torno mío. Eso que se considera vida universitaria, pública o privada. Sé que ahora soy lo que soy porque fueron mis alumnos. Sé que no he sido sin mis alumnos ni sin mis lectores, y cuantos me conocen y creo conocer. Sin mi lucha por defender lo que considero prioritario, que en cualquier edad, en cualquier momento, es necesario arriesgarse y pensar por uno mismo, desaprendiendo cuando convenga. Desaprendiendo cuando convenga que lo impuesto, sin pedir permiso a nadie. Y si hemos de hablar de desarrollo para dar el nombre que corresponde a la cultura de nuestro tiempo, habrá que hacerlo sin olvidar que el progreso es progreso humano, en la naturaleza y en su historia, que es su renovada cultura. Nunca una fuerza del pasado a combatir y eliminar, siempre a reconvertir en diálogo de igualdad con ella. La cultura de nuestro tiempo funda su propia religión sobre las pretendidas cenizas de la religión de nuestros padres. Cultura de un consumo incontrolado, porque sólo eso nos da felicidad. El terrible Dios de nuestro tiempo. Cultura de la saturación y del despilfarro, a costa de una destrucción progresiva de la naturaleza y del medio, so pretexto de modernizar el campo y su fuerza de producción para que sea reflejo de la ciudad. El mundo rural y campesino, en el reducido medio que es su seña de identidad, testigo por otra parte y guardián de sus tradiciones,
libro relato de su relación con la naturaleza y con lo sagrado, noble herencia que hasta entonces recibían los hijos. La culpa es ahora pecado de burguesía, hacer siempre lo que está permitido y no hacer lo que está prohibido, sin importar que alguien haga lo que no está prohibido. Mi culpa es ser obediente desobedeciendo. Sin embargo, sé que otro presente es posible. Siempre lo tuve claro, porque fui sin rumbo de borgata en borgata, buscando las huellas del pasado en sus desesperados pobladores, de borgata en borgata, de suburbio en suburbio. Algo que no esté prohibido siempre, y cuando no cuestione el orden burgués de las cosas. Y así, la duda se instaló en mí antes de que mi carne se hiciera palabra. Eran los años 70-80, cuando empecé a aprender el lenguaje de las cosas. Un sistema de signos para mí oculto, desconocido, y que de repente recibí en regalo. Eran tiempos de revuelta. Y había prisa por conquistar el universo perdido de la historia, que los poetas y místicos soñaban, que un lenguaje nuevo, postmoderno, me facilitaba, para que el ritmo de la vida fuese nuevo. Pronto fui consciente de que no era tarea fácil homologar hablas y costumbres para ser mejor, producir más y consumir, sin tener tiempo para saturar mi decir, de apetecerme decir, basta. Ni siquiera podía elegir entre acelerada abundancia y pluralidad qué productos podrían saciar mi hambre de saber. Y terminar, aceptando que uno es lo que puede comer, lo que consume, sea o no superfluo. ¿Para qué? Para seducir mejor, pensaba, a otros cuerpos colindantes, tanto o más consumidores que yo, a quienes, sin embargo, negaba la diferencia, negando a su vez, sin saberlo, que yo mismo era diferente, que yo mismo era diferencia. Otros decidían por mí y siguen, es cierto, hasta las formas óptimas del deseo, de la pasión estética y literaria. Mi patos renace con fuerza de otra manera, la nueva religión de mi tiempo, pero negándome a subordinarlo a reglas del juego que precisamente eran las que me sumían en la duda, porque no podría jugar el juego que a mí me gustaba. Y empecé a tomar conciencia de que para mí no podía haber otra alternativa que resistir. Es el verbo que conjugaba. Dudar, admitir lo uno y aquello que lo excluye al mismo tiempo. La voluntad de fragmento y del espíritu crítico. Tenía preparado ya el camino para formar parte de una nueva generación de frankfurtianos. Si ya sabíamos tantas cosas y todo pretendía estar en los libros, yo me preguntaba cómo puede haberse dicho ya todo lo que me está sucediendo. Diferente por principio, porque vivimos en progreso. Somos progreso al ser historia pasada, fuerza del pasado que genera actualidad. ¿Cómo hablar de las cosas? De esas cosas que ahora descubro, con el lenguaje de las cosas que ya no son nuestras cosas, aunque hayan dejado su huella, y que habrá de conservarse respetando ese pasado, esa cultura de todo lo que nos ha pasado, incluyendo aquello
de lo que nunca se pudo hablar, utilizando solo un sistema de códigos y un excluyente uso del mismo. Empecé así a diseñar una estrategia, criticar el lenguaje académico para poder criticar el lenguaje cotidiano, dócil e ignorada copia del institucional. No de otra manera entendía mi oficio de profesor. Descubrí entonces que Leibniz tenía razón cuando afirmaba que la teoría sin acción es una no teoría. Solo hay teoría con praxis. Y descubrí a Kant y a una especie de desarrollo de ese innovador corpus teórico, entendiendo la verdad como resultado de una polémica, derecho moral a decir siempre la verdad, pero derecho a mentir para guardar la coherencia. Polémica en definitiva entre teoría y realidad, entre palabra y cosa, entre idea del mundo y mundo real concreto e histórico. Al principio ciertamente fue la verdad, pero era una verdad que las cosas ocultaban y siguen ocultando para que las cosas sean nuestras cosas de ahora, al respetar la sacralidad de las cosas, incluido yo mismo en tanto que cosa. Me fue así posible diseñar un programa de filosofía de las ciencias sociales, siendo mi referente la obra de Jürgen Habermas, con quien había disfrutado de una beca más plana en Frankfurt. Modernidad pensante que no pensaría sin haber pensado antes a Baudelaire o a Foucault. Pensamiento imposible al margen de esa revolución que supuso aquella Viena fin de siècle. A todos los niveles, tanto de las formas de creatividad como de las nuevas costumbres que el hecho suponía. Y así he terminado por hacer mías, convertidas en referente sagrado, aquella frase de Kline, que aún puede leerse en el frontispicio del Museo de la Secesión. Der Zeit, ihre Kunst. Der Kunst, ihre Freiheit. Es decir, a cada época corresponde una forma particular de expresión artística, como a cada forma de expresión artística corresponde un tipo particular de libertad. No es un pretexto, es una confesión. Sé que mi libro diario Discours de Combat, en proceso de imposible cierre, será para mí en vida, un proyecto inacabado. ¿Por qué he iniciado mi tardía andadura cuando el viaje ya había terminado? Y he terminado precisamente ahora, que he alcanzado el proyecto término de fragmentos de proyectos previos. Crear una plataforma internacional de investigación y de docencia e interuniversitario. Y ahí está, en el monasterio de Olivetani en Salento, Lecce, Italia, la sede de un sueño que vengo soñando despierto desde 1975, el EMUI y Euromed University. Antes de concluir este texto de bienvenida, he de hacer una última confesión, demasiado humana, sin duda. Parafraseando a Albert Einstein, si no fuera filósofo, aprendiz de poeta, probablemente sería músico. A menudo pienso en música, vivo mis sueños en música, veo mi vida en términos musicales. No puedo decir si habría podido hacer alguna pieza creativa de importancia en música, pero sí sé que aquello que más alegría me da en la vida es mi armónica. Dejo en las mejores manos mi proyecto. Sé que el profesor José Carmelo Lizón, nuevo director
de este Instituto Universitario Complutense sabrá enriquecerlo al ritmo de las necesidades de nuestro tiempo. No en vano ha sabido rodearse de un excelente equipo. Felicidades, José Carmelo. Y el filósofo hizo que todos sus libros fueran puestos a orillas de un espejo. Y solamente uno de ellos, que Ben Yahia llamó milagroso, sometido al reflejo del agua, supo decir lo mismo que un objeto fiel, la clara verdad del contenido íntimo. Mas cuando quiso comunicar su ciencia, la imagen de una nube suspendida, lo inexplicable, le sumió en el silencio. Rafael Pérez Estrada, Tratado de las Nubes.